Dame un instante para conectarnos también por Twitter y comenzamos con el live. Dale, dale. Vale. Bien, dentro de lo que cabe. Gracias a Dios, echándole pico. Ok, te escucho un poco con retraso. ¿Tú me escuchas bien? Yo a ti te escucho bien. Ok, bueno, ya se están conectando algunos amigos. Igualmente estamos transmitiendo por Twitter, estamos transmitiendo por Instagram, a través de @JoséCarusiS, también a través de las cuentas de Jonás Patriota, y además estamos grabando para colocarlo en las cuentas oficiales de Voz Disidente, que por el momento están bloqueadas gracias a la censura constante en Facebook de parte del team de Facebook y de Mark Zuckerberg, que entiendo que en este momento, a modo de comentario para comenzar esta disertación, están teniendo un pequeño encontronazo el team de Facebook con Zuckerberg, el creador de Facebook, porque ellos quieren que sea aún más agresiva la censura para el pensamiento patriota, especialmente hacia el presidente Donald Trump, sobre lo que opina acerca de las protestas, que es lo que nos trae hasta aquí hoy. ¿Qué opinas, Jonás, acerca de esta noticia que ha salido recientemente? Te la comento, no sé si la leíste, pero parte del staff de Facebook ha dicho públicamente que Facebook tiene que imitar a Twitter y tiene que censurar al presidente Trump cuando dice algo que viola las normas de Facebook. Nosotros que hemos sufrido constantemente la censura en Facebook, sabemos que incluso es peor que la de Twitter, así que llama la atención esto, y ellos tomaron como bandera pues el logo de Twitter para enfrentar públicamente a Zuckerberg, quien prácticamente acusaron de ser un cobarde. Lo que sucede, Carusi, es que actualmente lo que se llama la es decir, que si por ejemplo una opinión con el objetivo para que ella genere solamente interesa escuchar, ¿cómo se llama? Y así se llama comentarios. Yo por ejemplo, yo cuando respecto, yo no estoy viendo bien, y el que no está de acuerdo está obligado a compartir lo que está pasando con Donald Trump. Uno de los que es referente a la élite mediática, que obviamente está cortando de diversar la información que el presidente de Estados Unidos. Entonces se le ha venido toda una serie. Él es pedófilo,
que Aló. ajá, sí. El problema es que me dicen los compañeros que se escucha con eco. Sí, quería preguntar precisamente a los compañeros que están escuchando y bueno, primero que nada saludarlos. Hola Jesús, ¿cómo estás? León, Shirley, gracias por unirse al live. ¿Me podrían decir cómo están escuchando el live? ¿Se escucha bien? Sí, me gustaría saber por Nacari, Exilia o Elizabeth Exilia, Genesis Bracho, ¿ustedes están escuchando bien el audio? Yo ahora te estoy escuchando bien, Tomás. Primero te estaba escuchando mal, pero ahora te estoy escuchando bien. Vamos ¿aló? Sí. Si quieres continúa, creo que ya se mejoró la señal. Ok, bueno, vamos. Bueno, yo no, lo que había dicho anteriormente, es que ahorita lo que está predominando es lo que llama la corrección política. Es decir, dar opiniones con el objetivo de ser acomodaticia y que no genere sensibilidades algunas de tocar ciertos temas que son polémicos, que no se aborden o se haga a un lado. Y por ejemplo, si yo emito una cuestión, por ejemplo, que es lo que yo lo he hecho y a usted le consta, para salirme un poquito del tema, solo existen dos sexos, hombre y mujer. Viene el lobby homosexual, el lobby político homosexual, la feminista, y me dicen que yo soy un transfóbico, homofóbico, todas esas cuestiones. Yo lo que estoy argumentando es ciencia, biología. Existen son dos sexos. Ahora, que la persona tenga sus preferencias sexuales o se autoperciba a sí misma de otra tendencia de género, eso ya es cuestión de aquella persona. A mí no estoy obligado a yo percibir, yo no estoy obligado a que esa persona me imponga cómo yo tengo que a ella percibirlo, a él percibirlo, no. Lo que está pasando con Estados Unidos con Donald Trump es que ha dicho lo que él piensa, no lo que él siente, sino lo que él piensa, lo que ha estado mal en Estados Unidos, que buena parte ha sido verdad, y sencillamente las grandes plutocráticas, no globalistas, la progresía tanto de los ultraliberales como de la izquierda lo han querido censurar. Y entre eso juega el papel de Twitter y de Facebook, que esas empresas, en vez de tener posiciones neutrales respecto a las opiniones que puedan emitir las personas, sencillamente las bloquea. Y no es el deber ser. Cada quien tiene derecho de expresarlo y de opinar lo que quiera. Ese no es el papel de las empresas ni de los estados. Sencillamente, por eso que una de las medidas que hizo Donald Trump a nivel ejecutivo fue de que Twitter no puede censurar a ninguna persona por ningún motivo de lo que la persona quiera pensar. Entonces, mira lo que han hecho los medios hegemónicos, como CNN, solo por mencionar algunos, te dice, mira que Donald Trump quiere prohibir, bloquear Twitter. No, Donald Trump no ha dicho eso. Sencillamente lo que está defendiendo es la libertad de expresión. De hecho, en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos se defiende el derecho de la libertad en toda su plenitud, llámese libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tener su porte de armas, libertad de tránsito, libertad de asociación. Que eso sí, la libertad implica responsabilidad, pero no implica que exista censura o autocensura en este caso. Por supuesto. Uno dice... Ajá. Para que avancemos en el tema que nos trae ahora mismo, sabemos que en Estados Unidos en este preciso instante se están llevando a cabo una serie de protestas. Estas protestas ya tienen más de una semana, vienen siendo a raíz de la muerte de George Floyd o del asesinato culposo, en este caso, entiendo que sería de George Floyd, por parte de un policía que lo estaba arrestando
y al hacer una maniobra para neutralizarlo, lo asfixió. Y esto se ha llevado a una serie de protestas a nivel nacional en Estados Unidos en contra de la presidencia de Donald Trump. Sabemos que además esto ocurrió en un condado donde los demócratas son los que gobiernan y que la policía es regional y también obedece al gobernador, que también es demócrata. Ahora, se han venido dando muchas teorías que algunas realmente parecen muy descabelladas, otras no tanto, pero lo que sí es que es algo muy extraño que una muerte por un error policial es un exceso porque no tenía por qué reducirlo porque ya estaba esposado, pero no fue un intento de asesinato en un inicio, es lo que se entiende al ver el video. Es muy raro que por una muerte de este tipo pues tengamos esta cantidad de protestas y tengamos a todos los medios de comunicación olvidándose del tema del coronavirus y únicamente hablando de esto. ¿Tú qué opinas? ¿Esto es una conspiración para dañar al presidente Donald Trump? ¿Es una conspiración para derrocar a Donald Trump o es simple y sencillamente el inicio de la campaña electoral de los demócratas? Yo te voy a decir lo siguiente y de manera objetiva y ordenada en lo que voy a plantear. Sí, te escucho un poco mal, Jonás. Entonces trata de hablar lentamente para que podamos entender porque se escucha bastante ruido. Vamos, ¿me escucha? Sí. Sí, porque también hay un cierto sonido y no sé de dónde proviene. Pero bueno, te voy a decir desde mi punto de vista. Lo que hubo del policía con George Floyd, sencillamente, aparte que fue un asesinato, para mi apreciación, fue brutalidad política. No había la necesidad de que le pusiese la rodilla en el cuello para que muriera dicha víctima. De hecho, es condenable y que el policía, yo sé que está preso y varios de sus compañeros y que tiene que ser juzgado por la ley. Lo que ha pasado también con los grupos de la ultraizquierda y también de los elementos ultraliberales es que lo quieren conllevarlo de que es un problema de racismo, cosa que es falso. Porque no podemos hablar de un racismo cuando no hubo un problema de racismo. Ojo, no estoy negando que no haya problemas raciales en Estados Unidos y de racismo, que lo hay, eso es innegable. Pero allí no juega el papel del racismo. Sencillamente hubo una actuación pésima y que conllevó a la brutalidad policial de aquel policía. Y que obviamente se puede justificar la protesta pacífica en su principio de que estas acciones no debían haber hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que en Estados Unidos, desde que Donald Trump ganó las presidenciales de manera justa y de manera amplia a Hillary Clinton, el grupo del establishment o del status quo de Estados Unidos, ya incluso tanto del Partido Demócrata como elementos del Partido Republicano que no defienden a Donald Trump, le están haciéndole la guerra. Y ojo, no es nada más esos grupos, sino los que están detrás, los supermillonarios como Soros, Bill Gates, Rockefeller, Carnegie, que no están a favor de Donald Trump y los banqueros, los que dirigen la Reserva Federal. Y obviamente, como estos grupos que ahora se denominan los terroristas, estos antifas, los Black Lives Matter, que hay que entender, ellos son de la supremacía racista negra, de izquierda, que son de Estados Unidos, que lo que han aprovechado esa excusa para tú generar una gran revuelta contra la nación estadounidense, contra Donald Trump y obviamente como una forma de campaña que quieren aprovechar lo del Partido Demócrata para socavar la presidencia. Y hay que verlo también desde otro punto de vista. A Donald Trump le han venido haciendo de la guerra, primero con las falsas acusaciones de acoso sexuales que ninguna están demostradas y sencillamente han sido falsas. Por otro lado, se le vino el intento del impeachment político
sobre por los supuestos abusos de poder, cosa que nunca hubo. Y obviamente le resultó fracasado porque sencillamente no cometió ningún abuso de poder, sino ha actuado todo lo que está acorde a la ley. De hecho, Estados Unidos, por eso que es una república, y las repúblicas, en un sistema republicano, impera la ley. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente, ni ningún otro ciudadano. Y también lo que ha pasado, que también con lo del coronavirus que han habido en Estados Unidos, que ha sido si bien fuerte, lo han querido culpar de que Donald Trump ha tenido una mala gestión pésima al respecto, y no se dan cuenta que el sistema político estadounidense es federal. Cada estado actúa conveniente debe actuar en sus propios estados, obviamente en conjunto con apoyo del gobierno federal. En este caso, le han venido una serie de guerras contra Trump, tampoco le ha resultado. No se han dado cuenta también que hubo casos recientes que ya están en juicio. Hillary Clinton, que tiene que presentarse en septiembre, con lo del caso del Obamagate, lo del Pizzagate, que está recientemente con el caso del Epstein, y que sucede, el lamentable suceso, viene la ultraizquierda estadounidense con apoyo incluso foráneo, o que se ha demostrado a través del FBI y de la CIA que el chavismo ha estado financiando e infiltrando a la izquierda en las protestas allá en Estados Unidos, que han generado toda esa serie de violencia. Y si uno ve las imágenes, ¿quiénes son los que están participando? Aparte de la ultraizquierda terrorista, de los antifas, de los racistas negros supremacistas, que son los que han generado una serie de saqueo, de vandalismo, asesinatos a personas por solo el hecho de tener la bandera de Estados Unidos, e incluso defender su propiedad, sus negocios. Por eso que han salido personas, como lo establece la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, su derecho a su porte de armas y a defender su vida y su propiedad. Y por eso que en varias partes de Estados Unidos las protestas no han seguido, porque la gente ha decidido a defender su vida y su propiedad. Y obviamente, ¿quién lo está auspiciando? Son la misma izquierda, y con el apoyo del Partido Demócrata, del status quo, incluso de la élite bancaria. Para nadie es un secreto que no están a favor de Donald Trump. El presidente ahorita, antes que ustedes me hicieran la entrevista, cuando vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, Mitt Romney, George Bush, Colin Powell y el que fue secretario de Defensa, Jim Mattis, no van a apoyar a Donald Trump. Y de hecho, uno se pone a ver, señores, Donald Trump ganó por su propio esfuerzo, no estuvo apoyado por el establishment político del Partido Republicano tradicional. Él sencillamente, ni Trump le debe a ellos, ni ellos le deben a él. Él ganó por su propio esfuerzo electoral, y con el gran apoyo de la base republicana, es decir, por la ciudadanía que se identifica con el Partido Republicano o se identificaron con el discurso de Donald Trump, y llegó donde llegó. Y aparte, y qué casualidad, como les estaba comentando anteriormente, los dos casos que están siendo muy resonados lo han hecho a un lado los medios hegemónicos para solo concentrarse en lo de la protesta que está pasando en Estados Unidos, pero para desviar la atención e intentar socavar la presidencia de Donald Trump, pero que sencillamente no lo han logrado. Más bien lo que ha generado es una reacción de apoyo masivo de Donald Trump, incluso por la comunidad de que ellos llaman afrodescendientes, hispanos, sí, y entre otros. Sí, de hecho, mencionabas algo importante. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Sí. Mencionabas algo importante sobre quiénes están detrás de estas protestas. Hace poco, una cuenta que se atribuye ser de Anonymous publicó unos supuestos archivos hackeados que habrían pertenecido al magnate Epstein, que también nombraste, relacionado con el caso del Pizzagate, donde supuestamente Donald Trump estaría detrás del asesinato
de Epstein en una cárcel estadounidense para evitar que hablara, porque él también estaría detrás de esta red de pedofilia que se ha venido conociendo desde hace 5 años y en la que nunca se ha mencionado Donald Trump hasta que esta cuenta lo acusó. Esta cuenta se llama @YourAnonCentral. Y esta cuenta, mencionabas que los que están detrás de estas protestas son la izquierda radical, está el chavismo y están grupos antifa financiados por Soros. Esta cuenta, cuando la analizamos y vamos hacia atrás, y llegamos a años anteriores, publicaba varias cosas referentes al chavismo. Una de ellas es el día que Chávez muere, publicaron una foto de Chávez y publicaron algo como que no lo puedo creer, estoy impactado, comandante, hasta la victoria siempre. Y además un montón de cuestiones comunistas. Si nos vamos a las cuentas de anónimos que han luchado contra el chavismo en Venezuela, todas desacreditan a esta otra cuenta. Entonces, podríamos estar pensando que el chavismo no solo está apoyando, como era lógico, cualquier cosa que surgiera en contra de Donald Trump, sino que además está activando dentro de Estados Unidos para ayudar a que el Partido Demócrata obtenga la presidencia en las próximas elecciones. Lo digo porque además hemos visto varias noticias y fotos donde venezolanos aparecen pagando a manifestantes en Estados Unidos para que hagan destrozos y donde también aparecen manifestando algunos venezolanos relacionados con el chavismo que además tienen fotos en yates de lujo, que tienen fotos en jets privados, que evidentemente no son el chavista de a pie que ves en una cola y que no tiene suficiente cerebro para darse cuenta de que todo lo que ha ocurrido en Venezuela es precisamente por el chavismo. No, estamos hablando del que ha sido parte del saqueo constante a la nación y de los que tienen nuestros más de 50.000 millones de dólares que desaparecieron durante este gobierno. Así que tranquilamente podrían financiar estas protestas. ¿Es esto una pregunta? No es una afirmación, no es tampoco, no es que lo esté negando. Quisiera saber tu opinión acerca de eso. Te digo lo siguiente respecto a eso, porque eso tiene varias aristas. ¿Recuerda las protestas que iniciaron en Ecuador, que continuaron luego en Chile? Y ¿quiénes son los que estaban en esa protesta? Aparte de la izquierda de esos países, elementos infiltrados del chavismo. Y te digo, por ejemplo, la Red Internacional Che Guevara opera en Venezuela, adoctrinando jóvenes, tanto venezolanos y de otras latitudes o de otros países de Hispanoamérica, para formarlo ideológicamente y posteriormente infiltrar, que es lo que han hecho. Generar la teoría del pensamiento del Che Guevara, de los foquismos, que originalmente se planteaba para generar los focos de insurrección guerrillera, ahora lo están planteando con el foquismo de las revueltas por medio de la protesta, pero para generar situaciones de caos, de anarquía, de caos y desorden, para tú generar, obviamente, los cambios políticos que necesita. Es como la inversión del libro de Jim Sharp, que habla de la dictadura a la democracia, que como de posiblemente derrocar gobierno. Bueno, ellos están planteando algo así, pero a la izquierda. Y por ende, si bien esos grupos de antifas, que son los antifascistas, que no son más que anarcocomunistas, la supremacía racista negra de los Black Lives Matter, que es la versión endulcorada de los Panteras Negras. También hay que ver que también están los elementos de los movimientos feministas, que son de izquierda, el lobby político homosexual, el que se conoce como LGTBI y todos esos pocos de género locos que no existen. También hay que agregar también los otros grupos que se llaman de esas minorías, que es la nueva tendencia o el nuevo sujeto revolucionario de la izquierda, porque ya no es la clase obrera, sino los intelectuales, junto con esas supuestas minorías oprimidas por el
por el sistema capitalista, patriarcal y heteromachista, porque hay de todo un poco en este caso, para ellos tomar el poder y generar los cambios políticos, económicos, incluso cultural de la sociedad. Obviamente, y acuérdate, lo que está pasando en Estados Unidos es la extensión de la visita bolivariana, porque hay elementos del chavismo que están detrás de esto, que lo han infiltrado incluso lo están apoyando financieramente para apoyar a estos grupos de revoltosos de izquierdosos progres. Y acuérdese también que cuando tuvo Chávez la presidencia, ¿cómo se cansó de financiar a todos esos grupos de la izquierda? Yo no sé, yo lo que sí no recuerdo en el año, pero fue una protesta, lo que fue el famoso, que estaba lo de la izquierda en Estados Unidos, de ocupar Wall Street, lo que llama Occupy Wall Street. Eso fue financiado por el chavismo. Por ejemplo, lo que está en España, ¿quién financió por Chávez? Yo conocí a Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, un escenario que es el segundo líder de Podemos. Este la pasaba en la Escuela Venezolana de Planificación y en el Centro Internacional Miranda y asesorando a Chávez, haciendo los planteamientos económicos, que es lo que no ha llevado al desastre esos grupos de la izquierda española. Más que el PSOE, es el grupo lo que es actualmente Podemos y que se montó en España, el chavismo, así de simple. Y lo que está pasando en Estados Unidos son sencillamente un de varias cabezas. Por un lado, detrás está el chavismo, detrás están los grandes plutócratas supermillonarios como George Soros, que están apoyando a esos antifas económicamente y cómo se han expandido. O sea, porque ya está a nivel internacional. También hay que ver los grupos, incluso de los influencers. Bueno, cuando me refiero de los grandes influencers, que a través de su grupo, de su red alternativa mediática de YouTube, generan también falsas informaciones, falsas opiniones sobre algo de lo que están fuera de la realidad, pero que contribuyen. Los actores de Hollywood, que bueno, más casi toda Hollywood no defiende a Donald Trump. Esos actores están apoyando, están intentando financiar a los que han sido detenidos por vandalismo, por asesinato, para que los suelten y ellos sigan haciendo destrozos en las ciudades donde se están generando estas manifestaciones en Estados Unidos. Pero obviamente eso ha sido un gran reto a Donald Trump, pero no obstante, eso sencillamente ha fracasado, porque no ha generado sencillamente ¿cómo se llama eso? No se ha generado la expectativa que la ultraizquierda ha querido para que Donald Trump le tocaba en la presidencia de Donald Trump. Y más bien lo que han hecho sencillamente es fortalecerlo y darle la razón. Porque sabe que Donald Trump no tiene, él es la anomalía al sistema. Es como yo también lo dije en el Twitter. Donald Trump es la contención ante la progresión, porque son los globalistas los que están detrás de eso, que buscan de socavar la soberanía de las naciones, y ellos saben que el mayor obstáculo es Donald Trump y Estados Unidos. Y por eso que las elecciones en noviembre en Estados Unidos, que va a ser el 3, va a tener, ahí se va a librar una gran batalla, tanto para Estados Unidos como para Occidente, incluso Venezuela, porque ellos conviene al chavismo, que Donald Trump no siga en el poder, porque él ha sido el único presidente de Estados Unidos que se le ha pasado cara realmente de por qué el chavismo es un régimen tiránico y involucrado en delitos como el narcotráfico, violaciones de derechos humanos. Lamentablemente, por culpa del chavismo, ha convertido a Venezuela en un estado forajido. Está representando a través de sus acciones delictivas un gran peligro para la región americana. Y ojo, con el apoyo de Cuba, porque ahí está el origen del mal. De las Américas se llama la Cuba castrocomunista.
Y eso hay que Así tener es. en cuenta. Y para darle una pequeña, no frase, lo que yo dije en Twitter, el Espíritu Santo es lo que retiene que no se manifieste el anticristo, acorde a lo que dice en la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Bueno, Donald Trump es lo que retiene a que los globalistas y todos esos grupos de la otra izquierda, que están financiados obviamente por los plutócratas globalistas, y todos esos grupos minoritarios conservativos se apoderen de Estados Unidos. Porque si algún día, vamos hipotéticamente, llegar a la izquierda para gobernar Estados Unidos, lo primero que van a venir es los cambios de la enmienda de la Constitución. Y ahí, hermano, se acabó Estados Unidos y ahí se acabó Occidente. Así de simple. Concuerdo contigo, Jonás, en muchas de las cosas que dice. De hecho, si buscamos las noticias actuales sobre el tema de las protestas en Estados Unidos, vemos que ha venido bajando la tensión hasta el punto de que en algún lugar la Guardia Nacional de Estados Unidos, que para nada se parece a la Guardia Nacional de Venezuela, para empezar son un cuerpo de voluntarios que no están todos los días con los uniformes de militares, sino solo cuando hay catástrofes o algunas situaciones sobrevenidas como estas de las protestas donde se les llaman, bueno, se pusieron a bailar la Macarena junto a los manifestantes, como una muestra de hermandad, no de burla hacia los que están manifestando, sino de hermandad. Por otro lado, también vemos otras noticias que van surgiendo en los medios más influyentes, como esta de que Colin Powell se suma a los republicanos que no votarán a Trump. Colin Powell es nada más y nada menos que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, uno de los tantos exsecretarios de Estado, y un republicano de los más duros dentro del partido, igual que los Bush, que ya le dieron la espalda a Donald Trump en las elecciones pasadas. Entonces pareciera que se reedita la campaña pasada donde los artistas decían que se iban a ir de Estados Unidos si ganaba Donald Trump, donde decían que iban a imponer una dictadura, donde no iba a haber ningún tipo de libertad de expresión y por eso ellos se estaban yendo. Pero hay algo más, y es que he visto que muchas personas, influencers, entre otros, intentan equiparar las protestas por la libertad en Venezuela con las protestas que lidera principalmente estos grupos antifa por bueno, lo que serían la justicia para George Floyd, pero al mismo tiempo están asesinando a otras personas, una manera bastante rara de pedir justicia. Y existe una brecha muy grande entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Estados Unidos. Existe una brecha muy grande entre las protestas en Venezuela, que no estaban buscando destruir la propiedad privada, y las protestas en Estados Unidos, que precisamente lo que están buscando es acabar con la libertad y con la propiedad privada. Hoy se cumplen 3 años del asesinato de este joven bastante importante para todos nosotros, Neomar Lander, que fue asesinado en Caracas cuando tenía apenas 17 años luchando por la libertad de Venezuela. Yo recuerdo esas protestas porque estuve allí, así como tú estuviste también en tu ciudad, y sé que nosotros no estábamos buscando robarle la propiedad de nadie. Sé que se dieron algunos casos, más que todo por infiltrados o por la necesidad extrema de algunas personas que literalmente se estaban muriendo de hambre. Pero en Estados Unidos estamos viendo cosas como que personas en carros nuevos, último modelo, están saqueando tiendas de Nike, están saqueando tiendas de Adidas, o están quemando carros último modelo en concesionarios de autos. Son cosas que realmente son totalmente descabelladas. En Venezuela no vemos protestas de este tipo desde antes de que Chávez llegara al poder, cuando la izquierda era la oposición. Y iban y quemaban los autobuses de personas que eran trabajadores, como todos nosotros, y que todos los días salían a la calle a buscar el sustento en un autobús. Y llegaban ellos y se lo quemaban porque ellos estaban protestando por justicia para los trabajadores. En Estados Unidos mataron a un oficial negro, lo mataron a tiros en las protestas, cuando él estaba intentando pues contener la violencia de ellos. Y ellos están supuestamente pidiendo justicia para los negros. Entonces no tiene ningún sentido lo que están diciendo con lo que están haciendo. Pero lo que menos sentido tiene es que vengan personas, venezolanos,
a comparar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con lo que ha ocurrido en Venezuela, muchísimo menos cuando estos venezolanos han estado vinculados al chavismo y no dijeron absolutamente nada por las más de 300 muertes que originó el chavismo en Venezuela en la última jornada de protestas fuertes que tuvimos en el 2017. No cuento las del 2019, no porque no importen las personas que murieron en el 2019, que sí importan, sino porque las del 2017 no fueron lideradas de principio a fin por una partida de traidores, como sí fueron en el 2019, encabezadas por Guaidó, y la gente lamentablemente cayó. En el 2017 fue un grito más auténtico porque salió de la gente misma, y lamentablemente, como siempre, los políticos lograron aplacar la calle. Pero ahora, en Estados Unidos, tenemos algo totalmente distinto. Tenemos medios de comunicación impulsando a estas protestas. Tenemos a un supuesto Anonymous que no es bloqueado por las redes sociales, sino que es promovido por todos los medios mundiales, donde supuestamente han hackeado a la policía de Estados Unidos, y en vez de censurar lo que han hackeado, que es lo que ocurre siempre, que un hacker se roba información importante y la publica, no, lo publican por todos los medios de comunicación. O sea que pareciera que en realidad nos están viendo la cara de idiotas, le están viendo la cara de idiotas al pueblo norteamericano en primer lugar, y luego a todas las personas que estamos en segunda fila viendo lo que está ocurriendo, no porque seamos unos salidos, no porque simple y sencillamente no tenemos nada que hacer con nuestras vidas y estamos pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos, o porque seamos pitiyanquis, no. Resulta que lo que ocurre en Estados Unidos repercute sobre todo el mundo y especialmente sobre Occidente, pero más especialmente todavía sobre Estados Unidos. Como bien decía Jonás Estrada hace unos instantes, si en Estados Unidos Donald Trump pierde las elecciones en diciembre, difícilmente el régimen de Nicolás Maduro va a caer. Difícilmente. Porque el otro candidato es Joe Biden. Y Joe Biden ha dicho que va a levantar las sanciones de Cuba, ha dicho que va a levantar las sanciones de Estados Unidos. Lo dijo antes de que comenzaran estas protestas, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Y ahora estas protestas están siendo apoyadas por Cuba y están siendo apoyadas por Venezuela. Salió una noticia reciente donde el FBI había arrestado venezolanos y había arrestado cubanos que estaban pagándole a personas en las protestas para que hicieran destrozos. ¿De dónde está saliendo ese dinero? Y nicaragüenses también, de los sandinistas. Sí, entonces es evidente que hay una alianza, una coalición de todos los enemigos de la libertad para que estas protestas salgan bien, puedan lograr derrotar a Estados Unidos en las elecciones. Y insisto que en las elecciones porque ellos no están apuntando a una guerra civil. Ellos saben muy bien que en el escenario de una guerra civil, cosa que sería casi imposible en este momento en Estados Unidos, pero en ese escenario igual pierden. Porque cuando ellos insistieron en el saqueo, cuando ellos insistieron en los destrozos a la propiedad privada, pues tuvieron una respuesta de la gente, de los estadounidenses de a pie, que como tienen libertad de estar armados, y lo están, salieron a defender sus propiedades con sus armas largas, salieron a defender sus comunidades con sus armas largas, y pues miren que ahí no hubo ni un saqueo, y no hubo nadie que se le ocurriera lanzar una bomba molotov a alguien que tiene una AR-15 en las manos. Porque no están locos, obviamente. Habría que estar loco para intentar hacer algo así, además cuando no tienes ninguna necesidad de hacerlo. ¿Qué está pasando? Que se está demostrando, una vez más, que los hombres libres tienen armas. Que esa enmienda, que es la segunda enmienda de Estados Unidos, que le dio libertad a los estadounidenses de poder estar armados para protegerse contra el abuso del poder venga de donde venga, funciona. Se pensó que el abuso siempre iba a venir del gobierno, pero no. En este caso el poder no solamente está en el presidente, el poder también está en los medios de comunicación, el poder también está en los bancos, el poder está en personas muy, muy ricas como George Soros, y el poder está en Hollywood para dirigir a las masas hacia donde ellos la quieren llevar. Pero las personas que no caen en esto, en Estados Unidos están armadas, y como están armadas, pueden salir con sus armas y decir, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras, puedes protestar, puedes pedir lo que quieras pedir, pero lo vas a hacer dentro de la ley. Y si no, si pretendes venir a violar mi propiedad, si pretendes venir a violar la libertad de mi familia o la mía, pues vas a recibir disparos a cambio.
Y obviamente ante esa situación, las personas reflexionan y dicen, ¿sabes qué? Mejor protestamos de manera pacífica. Lo mejor protestamos como dice la ley que debemos protestar y tenemos la protección de la policía y del gobierno que nunca la hemos perdido. Esto es lo que realmente está ocurriendo en Estados Unidos. Por lo menos yo lo veo así. Ahora, volviendo al tema, o mejor dicho, yéndonos un poco más allá, hacia el tema de lo que está ocurriendo a nivel internacional, aprovechando pues tus conocimientos en el ámbito de los movimientos patriotas y de todo lo que es la lucha que están llevándose a cabo entre los globalistas y los patriotas a nivel internacional. ¿Qué está pintando en este momento China? Y lo pregunto así por todo el carril del medio, porque hasta hace 2 semanas de todo lo que hablaban los medios de comunicación era del coronavirus. De todo lo que hablaban era de la pandemia, de la nueva normalidad, de la importancia de China en el nuevo mundo, de que estamos siguiendo los pasos de ellos porque ellos supuestamente vencieron el virus. Ahora solo se habla de las protestas, pero China no ha desaparecido. Que yo sepa, están preparándose para tomar medio océano Pacífico para sí mismo. ¿Es o no es así? ¿Qué opinas tú? Antes de dar mis motivos, voy a leerle para los que están aquí presentes. Por cierto, saludo profesora Ungreda, igualmente a Nillo León, a Jesús Manuel que está presente y a Shirley. Para los que algunos sepan o no sepan, les voy a explicarle, darle un concepto de lo que es el globalismo. No hay que confundir con globalización, porque la globalización es la interconexión económica, comercial e intercambio de bienes y servicios, que incluso también está la interconexión a nivel de Internet. Por eso que se habla del que el mundo se dice que se ha empequeñecido, porque estamos interconectados, pero realmente no es que el mundo se empequeñeció, el mundo sigue siendo igual de amplio, sino que es la distancia, cuando uno va de viaje, cuando uno envía sus correos por internet, por los correos electrónicos, obviamente es pequeño, pero hay que diferenciarlo del globalismo, porque se refiere a un proyecto político único, universal, que buscan algunos grupos de intereses muy poderosos de hacer el mundo solo de ellos. Si me permiten, yo les voy a decirles de qué se trata el globalismo. El globalismo es, ante todo, es la ideología que hace del planeta un territorio político único sobre el cual se demanda por lo mismo en un gobierno capaz de dominar su destino y que a su vez es un proyecto geopolítico porque quieren abarcar todo el globo. Y ojo, no es una sorpresa porque siempre en el sistema internacional, hablando ya de relaciones internacionales, que es mi área que yo estudié, han habido cambios en el orden internacional. Desde la paz de Westfalia, que fue en 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años en Europa, teniendo en cuenta que el mundo era Europa. El mundo político y geopolítico era Europa. Y con ahí surgen y se reconocen los nacimientos de los estados modernos, los estados nacionales. Eso es lo que existe hoy en día. Después de la derrota de Napoleón se estableció después de la derrota de Napoleón, en las guerras napoleónicas, como se conoce en la historiografía, el mundo cambió, se estableció otro sistema internacional. Después de la Primera Guerra Mundial se dio un nuevo orden internacional, pero ya estaba el ascenso de Estados Unidos, porque ya estaba como potencia emergente. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un nuevo orden internacional, pero que estaban en 2 bloques. Solo lo estoy resumiendo, porque esto es largo. Con Estados Unidos se representa el mundo libre y de la economía libre mercado o capitalismo, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el comunismo internacional, que también buscaba de dominar el globo. Después de la caída de la Unión Soviética, obviamente Estados Unidos quedó como la superpotencia única. Pero hoy en día ya el Estados Unidos de hace 50, 60 años no es el mismo Estados Unidos de ahorita.
por una diversa serie de razones, porque obviamente ya hay nuevos actores internacionales, y aparte que Estados Unidos fue la que apoyó a Europa, una que está destruida después de la guerra con la política del Plan Marshall para que Europa se levantara. Pero actualmente, después que Europa ya dejó de ser el centro geopolítico del mundo, en estos momentos Europa no tiene imperativo geopolítico, depende de Estados Unidos. Y toda la responsabilidad que ellos tuvieron antes, tomando en cuenta que varios países de Europa tenían sus colonias en buena parte del mundo, Francia, Inglaterra, por solo mencionar esos dos países, pero también estaba Portugal, y en menor grado España, pero eran en enclaves muy pequeños. En este caso, la responsabilidad del peso de la defensa de Occidente quedó en manos de Estados Unidos. Y es por eso que una de las razones que Donald Trump dijo, mira, a Europa, ustedes también tienen sus cuotas de responsabilidad para contribuir al esfuerzo de mantener el orden internacional liberal, que es el que ha estado predominando después de la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente y en este caso, ya yendo, obviamente en el caso de China, China tiene algo, o la República Popular China, hay que verlo, en este caso, un poquito de antecedente histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón sale derrotada. Ya China estaba en guerra civil. Los nacionalistas bajo la dirección de Chiang Kai-shek y los comunistas bajo la guía de Mao Zedong. Sale ganando Mao Zedong. Se intentaron implementar una serie de políticas, obviamente guiado por la rémora marxista-leninista, pero al estilo de Mao Zedong, que de ahí surgió lo que llama el maoísmo, más enfocado en la industrialización, pero agrícola. Con lo que hubo del gran salto adelante, que lo que terminó provocando fue más de 20 millones de muertes. Después los cambios culturales por lo medio de la revolución cultural, que provocó más de 20 millones de muertos, y se presume que con Mao Zedong han muerto 60 millones de chinos. Es un dato aproximado. Obviamente China, cuando se apertura hacia el mundo, fue porque Estados Unidos, durante la presidencia de Nixon, pero ahí jugó el papel importante Henry Kissinger, para que China se aperturara al mundo, y había un contexto porque la Unión Soviética y China no estaban en guerra oficialmente, ¿no? Pero ellos tenían un conflicto armado por motivos fronterizos, y eso lo percibió muy bien, más que Estados Unidos, Henry Kissinger. Y obviamente, ¿qué es lo que buscaba? Estados Unidos le daba apoyo a la China comunista, pero a cambio de ¿qué? Para hacerle tu contrapeso a la Unión Soviética, y tú te aperturas a nivel internacional, más que lo político, en lo económico. Pero para que se dieran esos cambios, en cuanto a lo económico, se tuvo que esperar la muerte de Mao Zedong. Y después viene la reforma económica de Deng Xiaoping, las reformas económicas, ciertas reformas políticas, pero manteniendo el monopartidismo único comunista del Partido Comunista Chino, y hacerse otras reformas económicas adicionales para que China pudiese ser atractivo a nivel internacional, para que vinieran las empresas internacionales, que es donde fue el apoyo de Occidente a darle a China, para invertir en empresas y convertir a China en la fábrica del mundo. Y de allí en adelante, ¿qué es lo que ha venido? Cuando tú ves cualquier producto que las personas compran, Made in China. Pero ¿quién apoyó para que China fuese la potencia de hoy en día en lo económico, y que quiere superar a Estados Unidos, el mundo occidental, y Estados Unidos también, pero de los políticos anteriores, que se enfocaron en lo económico para que China tuviese un empuje económico, pero viendo las violaciones de los derechos humanos que se cometen en China de manera atroz, y sin importar tampoco si ellos destruyen el medio ambiente, por eso que es el primer país contaminante del planeta. ¿Qué pasa con China en este caso? China está buscando recuperar su espacio perdido que se le fue arrebatado
desde el siglo XIX, cuando Inglaterra, en la guerra del opio, unió al antiguo imperio chino, y los chinos nunca en la historia lo quisieron. Ellos están buscando sus espacios perdidos con el objetivo de ellos tener el dominio económico y quién sabe lo político. Pero China tiene una serie de problemas internos. ¿En qué sentido? Para que ellos mantengan su sistema monolítico, totalitario, comunista, tienen que hacer ciertas flexibilizaciones, pero no para cambiar el sistema, sino mantener el sistema más flexible, pero manteniendo el totalitarismo comunista. Por otro lado, China tiene problemas demográficos, y su población se está envejeciendo demasiado rápido. Por otro lado, la economía china es pujante, pero es una economía demasiado dependiente de recursos energéticos. Por ejemplo, ¿cómo usted se explica? Tú siendo una potencia mundial, económica incluso, el 60% de tu producción de energía es carbón. El 60%, o sea, el siglo XIX. Eso está por un lado difícil. Y ojo, y si China quiere ser el ritmo mundial, tiene que dominar la Eurasia. ¿Y cómo pretende dominar Eurasia? Tendrá que pasarse por encima de Japón, que tiene apoyo de Estados Unidos, de Corea, incluso Vietnam, que ellos no son como el régimen de Vietnam es comunista, pero no defiende para nada China, y hay una razón histórica. Pero también es apoyado actualmente por Estados Unidos, la India. Y obviamente, ya por ahí se le hace cuesta arriba. Más allá que está intentando de crear la nueva ruta de la seda, de estos grandes megaferrocarriles que tienen por buena parte de Asia, Europa, y el sistema de collar de tela de crear puertos artificiales para obviamente el traslado de bienes y mercancías, pero también presencia militar china, porque ellos saben que la debilidad de China está en la armada. China no tiene poder, tiene el poder militar a nivel marítimo muy débil, y ahí Estados Unidos lo supera considerablemente. ¿Y qué ha pasado en este caso con lo de la pandemia? China es responsable por el hecho simple de haber ocultado información de lo que estaba pasando realmente con el virus del coronavirus, el COVID-19. Es para que China haga indemnización internacional, porque ocultaron cifras. Incluso persiguieron a los médicos científicos de vanguardia que estaban advirtiendo al mismo sistema político comunista chino de la gravedad de la enfermedad. Ellos lo que hicieron fue caso omiso, y la Organización Mundial de la Salud, que obviamente uno de los organismos que forma parte de las Naciones Unidas, está actualmente dirigida por el director general. Actualmente no me sé el apellido bien porque es etíope y no manejo bien la pronunciación, pero él es aliado del comunismo chino. ¿Y qué es lo que ha pasado con la Organización de Naciones Unidas, como la OMC, la Comisión de Derechos Humanos? Solo por mencionar dos, está minado de izquierdas, de regímenes que son violadores de derechos humanos y que no le importa nada de lo que está pasando, y entonces se ocultan. Entonces todos esos grupos que están dentro de las Naciones Unidas están siendo apoyados por China, porque China le está soltando bastante recursos económicos para que yo diga que China es la que ha sabido enfrentar realmente lo del coronavirus. ¿A qué me van a decir a mí que murieron más de 3.000 personas en China? Si anualmente en China, solo por una cifra, que la pueden buscar cualquiera, incluso en la Organización Mundial de la Salud, se mueren 300.000 personas en China al año por motivos de neumonía. Personas que han estado en Pekín, es una ciudad ultra contaminada, que tú lo que respiras y lo que botas de la nariz es monóxido de carbono, y lo que tú moqueas es negro. Y no lo digo por mí, yo no he estado en China. José Francisco Querales, mi gran amigo, si está conectado, un gran saludo, que estuvo recientemente allá. Igualmente Jesús Bautista, profesor Abraham Clavero, que fue diplomático, me han comentado sus anécdotas.
Y la verdad que lo de China hay que tener mucho cuidado, porque lo que está buscando China, obviamente la hegemonía, ¿no? Es la hegemonía del mundo. Y otra cosa, yo no estoy, obviamente en la historia han habido los ascensos de los imperios, nace, crece y se expande, y obviamente hay una decaída. Para Estados Unidos no es una excepción, pero a mí me convendría, incluso a mí me convendría, hablando yo en lo personal, que Estados Unidos todavía tenga unas buenas décadas, que siga siendo la potencia del mundo, porque imagínate siendo China. Y China no, y China viola derechos. Oswald Spengler era el autor de esa tesis que mencionas, ¿no? Bueno, él les daba 1000 años, así que a Estados Unidos les quedaría un buen tiempo. Claro, le puede quedar buen tiempo, Carusi, porque también hay que tener en cuenta que con la presidencia de Donald Trump, y por cierto, para los interesados, quieren entender las razones de la victoria de Donald Trump, hay que leerse este libro que se llama, de Samuel Huntington, que se llama ¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad estadounidense. Claro, este libro fue para el 2005. Samuel Huntington murió en el 2008, un profesor de Harvard, que él le preocupaba la identidad nacional y cultural estadounidense. De hecho, este es un libro, me atrevo a decir profético, pero sí me atrevo a decir que daba una especie de profecía para el ascenso de Donald Trump. Claro, Donald Trump ni figuraba, pero Donald Trump es la encarnación del nacionalismo estadounidense, del patriotismo y del pensamiento de los valores paleoconservadores, que está buscando es el rescate de los valores de la identidad nacional estadounidense, el mantenimiento del credo estadounidense, que está bajo los principios de la libertad y de la igualdad ante la ley. Esos son los principios fundamentales de los padres fundadores de Estados Unidos. Y si la gente que se ha dado cuenta con la presidencia de Donald Trump, la economía estadounidense, obviamente la pandemia frenó en estos momentos, redujo el empleo por primera vez en 50 años a sus niveles históricos de menos de un 3%. La comunidad en Estados Unidos estaban casi, el desempleo de ellos era casi menos del 1%, igualmente de los hispanos. Por ejemplo, se había dado un gran cambio en la economía de Estados Unidos con la reducción de impuestos y obviamente con la política de American First, es decir, Estados Unidos primero, el retorno de empresas, de inversiones de capitales a Estados Unidos para fomentar el empleo. Porque acuérdate que para el Estado es importante la economía, y ahí es donde Donald Trump tiene una gran asertividad, y con otras políticas que se han implementado, no para favorecer esos grupos de corporativistas izquierdistas minoritarios de que el Estado tiene que financiar a los grupos abortistas, darle plata de los dineros de los contribuyentes para apoyar a la ideología de género, apoyado por los grupos políticos homosexuales para sus propios beneficios, igualmente de esos grupos de la supremacía racista negra. No, eso no va. Sencillamente, y adicionalmente lo del muro, que fue cuestionado. Eso lo están haciendo, mucho fue aprobado y lo está pagando el Pentágono. Porque una de las críticas que tiene Donald Trump es, ¿por qué tiene que poner muro? Cada país está en su derecho de implementar las políticas fronterizas que le dé la gana. Nosotros no somos quien en cualquier país del mundo. ¿Por qué criticar si cada país implementa sus políticas fronterizas? Porque eso es una cuestión de seguridad nacional de cualquier país. Así de simple. Y cada país implementa quién entra y quién no entra. Eso es cuestión de cada quien. Claro, además, o sea, si criticamos ese muro, tendríamos que criticar la muralla china, que no era más que una política fronteriza de hace muchísimo tiempo, pero lo era y la admiramos. También tendríamos que criticar las murallas que tiene el Vaticano alrededor y no la criticamos. Es un país independiente que simple y sencillamente tomó esa medida como una política de seguridad que ha funcionado bastante bien y también la admiramos. Y nadie dice nada. Ahora, nos queda escasamente un minuto. Entonces,